Isaías capítulo 6. Recordarán que de acuerdo con Juan 12:41, aquí en Isaías 6, Isaías vio la gloria del Señor Jesucristo y nosotros también la seguimos viendo en esta mañana, aquí en Isaías 6. Hoy veremos verdades hermosas acerca de la vida en el cielo, verdades como la santidad de nuestro Señor, los ángeles santos. Vamos a leer Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecho un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En este hermoso capítulo de Isaías 6, encontramos 4 elementos del envío de Dios de Isaías que te muestran su gloria. En primer lugar, vemos que Dios se reveló, o el Señor se reveló a Isaías. En segundo lugar, vemos cómo el Señor confrontó a Isaías. En tercer lugar, cómo el Señor limpió a Isaías. Y finalmente, cómo el Señor envió a Isaías. Recordarán que estamos en el primero. La semana pasada comenzamos con el primero. Versículos 1 al 4, el Señor se reveló a Isaías. Nos quedamos en el versículo 1 y vamos a regresar ahí en esta mañana, comenzando ahí en Isaías 6.1, repasando de manera muy breve lo que vimos la semana pasada. Observen de nuevo Isaías 6.1. En el año que murió el rey Usías, esa frase fecha el momento en el que Isaías recibió esta revelación sobrenatural. Esta frase, en el año que murió el rey Usías, muestra el momento en el que pasó lo que vemos aquí en Isaías capítulo 6. Recuerden que el año en el que murió el rey Usías fue el 739 a.C. Recuerden que esto indica que esto fue un acontecimiento histórico. Esto no es novela, no es fábula. Esto es una realidad que sucedió. Lo que encontramos en Isaías 6 sucedió hace unos 27 siglos. Y observen cómo continúa el versículo, Isaías 6.1. En el año que murió el rey Usías, 739 a.C., dice Isaías, vi yo al Señor. Adonai en el hebreo, recuerdan, significa esa palabra aquí en referencia a Dios, el soberano con autoridad suprema sobre el universo.
Recuerden que esta frase aquí en Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, indica que Dios le dio la capacidad sobrenatural al profeta Isaías de ver al Señor, probablemente en una visión. Y continúa Isaías, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Explicamos que la palabra sublime traduce una palabra hebrea que significa levantado. Y esta frase, sentado sobre un trono alto y sublime, indica que el Señor es el Rey de toda la tierra, el Rey de toda la creación, el que está por encima de todo. Hasta aquí nos quedamos el domingo pasado. Sigamos con la siguiente frase aquí en el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y aquí viene. Y sus faldas llenaban el templo. Esa frase faldas en Reina Valera 60 y sus faldas, esa frase traduce una frase hebrea que significa el borde de su túnica. En el hebreo entonces el texto dice, observen de nuevo al final del versículo 1, y el borde de su túnica llenaba el templo. ¿Qué significa esto? Esto apunta a la realeza de Dios. Esto apunta a la majestad del rey. Dios aquí le dio a Isaías la capacidad sobrenatural de ver el trono de Dios en el cielo en toda su majestad, como lo hizo con Juan en Apocalipsis 4 y 5 y otros lugares de Apocalipsis. Y observen qué más vio Isaías, versículo 2. Por encima de él había serafines. Una pausa ahí. ¿Quiénes son o qué son los serafines? Este es un tipo de ángeles. ¿Cuántos eran? Noten que es plural. Versículo 2. Por encima de él había serafines. Plural. Había más de uno. Probablemente muchos. No sabemos cuántos. Isaías no lo dijo. Pero esa palabra serafines se usa únicamente en este capítulo en toda la Biblia. Aquí en el versículo 2 y observen de nuevo en el versículo 6. Isaías 6:6, y voló hacia mí uno de los serafines. Entonces, aquí tienen ustedes las únicas ocurrencias en toda la palabra de Dios, de la palabra serafines, aquí en Isaías 6:2 e Isaías 6:6. ¿Quiénes específicamente son estos serafines? Es probable que los serafines sean ángeles del mismo tipo que los querubines de Ezequiel capítulo 1. Y que también sean ángeles del mismo tipo que las criaturas vivientes de Apocalipsis 4. Al mismo tiempo, parece que los serafines tienen ciertas diferencias de los querubines y de las criaturas vivientes. En otras palabras, la palabra de Dios presenta a estos diferentes tipos de ángeles y otros, unos llamados criaturas vivientes, otros querubines, otros serafines y hay otros. Pero observen aquí en Isaías 6, 4 realidades que aprendemos de los ángeles santos aquí en Isaías 6. 4 realidades que aprendemos de los ángeles santos aquí en Isaías 6. Estas realidades se reiteran en toda la Biblia. Y estas son, hermanos, escucha, realidades. Esto es lo que enseña la palabra de Dios que es verdad. Esto no es algún tipo de nuevo, producto de la imaginación de Isaías. Esto no es una película, esto no es una novela, esto no es fantasía, esto es la realidad. Aquí encontramos 4 realidades de los ángeles en Isaías 6 que se reiteran en toda la Biblia. Ángeles santos de nuevo. En primer lugar, los ángeles santos viven en el tercer cielo. Los ángeles santos viven en el tercer cielo. El tercer cielo es donde Dios vive. A algunos de ustedes les puede sonar raro la palabra o la frase tercer cielo. ¿Por qué decimos eso? Porque recuerden que la Biblia enseña que hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera de la tierra. Esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis 8:2. El primer cielo es la atmósfera de la tierra. El primer cielo lo vemos a diario. Al ver las nubes, el cielo azul, ese es el primer cielo. El segundo cielo es lo que conocemos como el espacio o el cielo estelar. Esta es la parte del universo donde están el sol, la luna, las estrellas. Por ejemplo, Génesis 15:5, ¿recuerdan? Cuando Dios le dijo a Abraham que viera las estrellas, que contara las estrellas y las podía contar. Vemos algo de este segundo cielo en la noche, con cielo despejado, por ejemplo, al ver la luna, las estrellas. Y el tercer cielo es donde viven Dios y los ángeles santos
y los creyentes que ya murieron. Esto lo vemos en Apocalipsis 4 y en un momento vamos a ir a Apocalipsis 4, si Dios quiere. Ahí en el tercer cielo es donde viven los ángeles santos. Y por cierto, una implicación práctica interesante, esto indica que el universo no es infinito, es finito. Hay límites determinados y por ello hay un primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Para el ser humano puede parecer infinito, pero no lo es. Entonces es en el tercer cielo en donde viven los ángeles santos y solo salen de ahí cuando Dios los envía a cumplir una misión especial y después regresan al tercer cielo, como lo vemos por ejemplo en Daniel capítulo 10. Aquí en Isaías 6 aparentemente entonces Dios le concedió a Isaías tener una visión sobrenatural del tercer cielo. Esta es la primera verdad que vemos aquí de los ángeles. Observen dónde están los serafines, están ahí donde está Dios, versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Están ahí donde está el Señor, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ahí están, donde vive Dios. Es un privilegio que tienen estas criaturas, son personas, obviamente no humanos, pero son personas, tienen atributos de personalidad, como lo vemos a lo largo de las Escrituras. En segundo lugar, y esto nos ayuda a entender que son personas, los ángeles santos, mucha atención, son más poderosos, más inteligentes y se mueven más rápido que los seres humanos. La segunda realidad que aprendemos de los ángeles santos aquí en Isaías 6 y que se reitera en todas las Escrituras es que los ángeles santos son más poderosos, más inteligentes y se mueven más rápido que los seres humanos. Son más poderosos, más inteligentes y se mueven más rápido que los seres humanos. Como comentario al margen, estamos aquí abreviando. Si quieren un estudio a fondo de angeliología, esto es la doctrina de los ángeles, pueden tomar ahí esta parte del estudio de Logos con nuestro pastor Roger, todos los lunes, ya saben, lunes, buenos días. Todos los domingos, 8 de la mañana y 11 de la mañana, aquí en el salón, pasando la puerta de aquí a la derecha. Y parte de lo que estudian ahí es la doctrina de los ángeles, que es fascinante. No solo ángeles santos, sino también ángeles malos, demonios. Entonces, aquí en Isaías 6, una segunda realidad que vemos es que los ángeles santos son más poderosos, más inteligentes, se mueven más rápido que los seres humanos. Esto lo vemos de manera clara en muchos textos de la Biblia, lo vemos reflejado aquí en lo que dicen en los versículos 3, 5 y 6, por ejemplo, en el versículo 3, en el versículo 2 vemos algo de esa inteligencia, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Hablaremos de las alas en un momento, pero las que cubren el rostro y los pies indican su humildad, su reverencia. Vemos aquí de manera implícita que ellos entienden quiénes son delante de Dios. Hay un sentido de inteligencia. Tristemente no es el caso de los seres humanos, a menos de que sea por la obra del Espíritu de Dios. Estas criaturas no están caídas, no están afectadas por el pecado. Vemos cómo, versículo 3, están alabando a Dios, reconociendo quién es, están reconociendo verdades acerca de Dios, realidades. En el versículo 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí vemos su capacidad de razonamiento no afectada por el pecado. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Vemos algo de su fuerza, de su rapidez aquí. Vuela uno de los serafines a Isaías con el carbón del altar. Y de nuevo estas verdades las vemos a lo largo de las Escrituras. Una tercera realidad que aprendemos de los ángeles aquí es que sirven a Dios. Sirven a Dios y escucha primordialmente a Dios. En hebreo nos dice que sirven a los creyentes, pero obviamente a quien sirven primordialmente es a Dios. Sirven a Dios. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el versículo 6, Dios envió un serafín para limpiar el pecado de Isaías, ya lo vimos Isaías 6:6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, versículo 7, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No porque el serafín
tiene la capacidad de perdonar pecados, sino porque obviamente fue enviado por el Señor para hacer esto. El Señor es el que hizo eso. Una cuarta realidad que vemos de los serafines, de los ángeles santos, es que, escuchen esto, los ángeles santos adoran a Dios, nunca son adorados. Los ángeles santos adoran a Dios, nunca son adorados. Aquí los vemos en el versículo 2, 3, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en la Biblia, hermanos, no se presentan de ninguna otra manera. Siempre aparecen adorando a Dios, nunca recibiendo adoración. De hecho, recordarán en el libro de Apocalipsis, cuando el ángel que el Señor envía a Juan para revelarle el Apocalipsis, cuando Juan se postra ante sus pies, le dice, oye, no me adores a mí, adora a Dios, yo soy uno de tus consiervos. ¿Por qué le dijo eso? Porque tanto Juan como el ángel santo servían a Dios. Ahora observen algo distintivo en los serafines aquí en Isaías 6.2. Isaías 6.2. Por encima de él había serafines. Escuchen esto. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué? Porque esto refleja su humildad reverente en adoración ante Dios. Y observen, hermanos, qué reverencia. Ni siquiera hay pecado en ellos. En Isaías lo entendemos cuando confiesa su pecaminosidad en el versículo 5, y lo veremos a fondo si Dios quiere más adelante. Esto es impresionante. Cuando Isaías 6.5, probablemente el hombre más fiel a Dios de su época, él reconoce en Isaías 6.5, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Por qué inmundo de labios? Porque tenía un corazón inmundo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí Isaías reconoce que es un pecador que merece la muerte. Sin embargo, aquí los serafines son santos. Y a pesar de su santidad, versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Noten su humildad reverente en adoración ante Dios. Y para enfatizar esto, versículo 2 continúa, con 2 cubrían sus pies. Otra vez esto muestra su humildad, muestra su inferioridad en comparación con Dios. Y versículo 2 al final, y con 2 volaban, mostrando su servicio a Dios. Observen, de las 6 alas, 4 de ellas están concentradas en mostrar su humildad reverente, su inferioridad, su adoración a Dios. Esto otra vez indica algo de la capacidad que estos seres tienen, más inteligencia que los seres humanos, obviamente, pero además otra vez, y esto es lo más importante aquí, lo digno que es el Señor de respeto, de reverencia por quién es Él. Y observen lo que dijeron, versículo 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo. Detengámonos ahí. Recuerden, hermanos, aquí estamos en el cielo, en el tercer cielo. Y aquí estos serafines están diciéndose el uno al otro, Santo, Santo, Santo. La santidad es una cualidad de Dios, es una característica de Dios. Obviamente se lo están dirigiendo esto al Señor, no olviden aquí en versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 ¿quién? Jehová de los ejércitos. Entonces están reconociendo la santidad de Dios, y la santidad de Dios es una cualidad de Dios, es parte de su esencia, de su naturaleza, es una característica, es lo que llamamos un atributo de Dios en términos teológicos. Ahora, ¿qué significa esto de que Dios es santo? Es importante que lo entendamos, porque si los serafines lo repiten 3 veces, esto debe ser importante, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto de que Dios es santo? La Biblia enseña 2 aspectos de la santidad de Dios, como lo explica un libro de teología sistemática. Podemos dividir para efectos de
aprendizaje, para entender o para sintetizar, para resumir lo que la Biblia enseña acerca de la santidad de Dios, se puede resumir en dos partes, dos aspectos. Número uno, la Biblia enseña la santidad majestuosa de Dios. La santidad majestuosa de Dios. Esta repetición triple de que Dios es santo apunta, y esto es a lo que apunta, escuchen, esta parte de la santidad de Dios, su santidad majestuosa, escuchen, apunta a que Él está totalmente separado de su creación y que es totalmente independiente de su creación. Esa es la idea. La santidad de Dios se refiere a dos aspectos. Uno, santidad majestuosa, y santidad majestuosa significa que Dios es totalmente independiente de su creación, que está totalmente separado de su creación. Y en segundo lugar indica santidad moral. Santidad moral. La santidad de Dios significa, por un lado, santidad majestuosa, que Dios está totalmente apartado de su creación, y en segundo lugar significa santidad moral. ¿Qué significa esto? Santidad moral significa que Dios está totalmente separado de todo lo que es pecaminoso. Él está separado de todo lo que es pecaminoso. Entonces la santidad de Dios significa, por un lado, que Él está totalmente separado de su creación, y por otro lado, que Él está totalmente separado de todo lo que es pecaminoso. En otras palabras, Él es santo, perfecto, sin pecado. Y esto nos ayuda a entender por qué en el versículo 5 Isaías dijo esto. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es el Rey? Versículo 3, Jehová de los ejércitos, santo, 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 totalmente apartado de su creación, totalmente apartado de todo lo que es pecaminoso. Esta verdad la expresa 1 Timoteo 6:16 de esta manera, escuchen, Dios habita en luz inaccesible. Y esto habla de su santidad. La idea es que Dios vive totalmente separado del pecado. Dios habita en luz inaccesible. A veces hemos usado una ilustración, recordarán en este punto, es algo así en términos morales. Dios habita, como dijéramos, en términos de salubridad. Dios habita como si tuviéramos un quirófano. Un quirófano hay asepsia total, ¿no es cierto? Debe ser así. Si entras a un quirófano, tienes que cubrirte los pies, todo, la cubrebocas, la cabeza, pasar por un tapete donde esterilizas inclusive la suela del zapato cubierta ya por algo. Y es un ambiente en términos de salubridad, en la medida de lo posible de la capacidad del ser humano, es un ambiente de asepsia total. No hay gérmenes, o se busca que haya cero bacterias, cero virus, ¿no es cierto? Y así es en el caso de Dios en términos de pecado. Dios vive en un ambiente de santidad perfecta, total, en un ambiente de pureza total, cero pecado. Ahí no hay pecado. En el tercer cielo, entonces, hermanos, donde Dios está, donde los ángeles santos están, y escuchen esto, y donde están los creyentes que ya murieron, ahí en el tercer cielo existe un ambiente, viven en un ambiente de santidad absoluta. No hay pecado. Y escuchen, hermanos, esta es una de las realidades más hermosas del cielo. Esta es una de las realidades que más nos hace querer estar en el cielo. Porque si no hay pecado, tampoco hay ninguna consecuencia del pecado. Por eso recuerdan en Apocalipsis 21:4, en la Nueva Jerusalén, hablando del cielo, dice ahí Apocalipsis 21:4, cielos nuevos, tierra nueva, en la Nueva Jerusalén nos dice ahí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, hablando de los creyentes, hablando de ti como cristiano, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué no habrá muerte en el cielo? Porque no hay pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte. No, nadie se va a enfermar en el cielo. Nadie va a morir.
no va a haber ningún pecado, no vas a pecar, ni nadie va a pecar contra ti, no va a haber sufrimiento, cero, porque todo eso está relacionado con el pecado. Cuando tú como cristiano estés en el cielo, ya no pecarás. ¿Te imaginas ya quitarnos la impaciencia, el enojo, la lucha con los malos pensamientos y con tantas tentaciones a las que cedemos a diario? Y ya no vamos a tener el problema de cómo voy a tratar a mi jefe o a mi cónyuge o a esta persona que es tan difícil de tratar. No va a haber ese problema porque vas a estar rodeado de personas que no pecan, perfectas. Empezando por Dios, los ángeles santos y el resto de los cristianos, los creyentes de toda la historia, incluyendo el Antiguo Testamento, cristianos, nos referimos, recuerden, a creyentes de la época de la iglesia, de Pentecostés al rapto, no vamos a pecar, vamos a vivir en este ambiente de santidad perfecta, donde vive Dios en el tercer cielo con los ángeles santos. Por eso algunos dicen de broma, ni nos vamos a reconocer ahí. Vas a decir, ¿es este el gruñón de mi marido? No puede ser. ¿Es esta mi mujer, la que era tan impaciente? No puede ser. Ya no es así, ya no va a ser así. Ya no vas a pecar. Qué realidad tan gloriosa, ¿no es cierto? Esto nos debe, no es lo más importante, lo que más nos debe atraer del cielo es que vamos a estar con nuestro amado Señor sirviéndole de manera perfecta. Pero de manera secundaria es alentador esto, ¿no es cierto? Aquello que más detestamos en la tierra, que es nuestro pecado, es aquello que no va a existir en el cielo. Me encanta pensar del cielo así, como lo dijo un autor, lo que más disfrutamos hacer aquí en la tierra es lo que haremos de manera perfecta en el cielo. ¿Qué es lo que más disfrutas aquí en la tierra como cristiano? Obedecer al Señor, ¿no es cierto? Servir al Señor. Y lo hacemos de manera tan imperfecta, tan manchado nuestro servicio por nuestro pecado, luchando con nuestro pecado. Pero en el cielo no va a haber eso. En el cielo, versículo 3, santo, santo, santo. El tercer cielo es un ambiente de santidad perfecta, santidad total. Nos dice Éxodo 15:11 que el Señor es magnífico en santidad. Primero de Samuel 2:2 reitera que no hay santo como Jehová. Habacuc 1:3 afirma, hablándole a Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es tan santo que ni siquiera tolera ver el pecado. Es la idea. Atenta contra su naturaleza, obviamente es omnisciente y sabe todo lo que pasa en la tierra, claro. Pero Él es santo, 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 está apartado de su creación y está apartado de todo lo que es pecaminoso. Y observen aquí, versículo 3, otra vez, lo que dijeron los serafines, Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. ¿Por qué decirlo 3 veces? Porque esto enfatiza que Dios es santo. ¿Cómo sabemos esto? Porque en hebreo puedes enfatizar el superlativo al decir Rey de Reyes o repetir Rey, Rey, Rey. La idea aquí es que Dios es santo de manera enfática. No es que es santo por encima del resto de sus atributos, no. Es igual de santo, amoroso, justo, etc. Pero todo lo que Dios es afectado por su santidad y viceversa. Por ejemplo, nosotros amamos de manera imperfecta. Nuestro amor hacia otros muchas veces no es puro. Piénsalo. Decimos que amamos a alguien, pero somos egoístas, y mientras que nos den lo que queremos, los tratamos bien. Nuestro supuesto amor muchas veces es un sentimentalismo egoísta. Muchas veces, por ejemplo, nos importa más nuestro placer y hacemos pecar al que supuestamente amamos para satisfacernos a nosotros mismos, pero eso es un amor impuro, egoísta. Muchas veces por egoístas, por ejemplo, por querer caerle bien a alguien, no confrontamos el pecado del que decimos amar. No nos preocupa su santidad tanto como nos preocupa que nos acepte. Nos preocupa más nuestra satisfacción que el bienestar espiritual de la persona. Eso es un amor impuro, corrupto. Pero el amor del Señor es totalmente santo, puro, sin pecado. Él da cosas buenas,
bendiciones temporales y espirituales, escucha, sin motivos egoístas. Él da cosas buenas aunque no lo merezcamos, buscando nuestro bienestar espiritual, buscando a aquellos que no son salvos, que vengan al arrepentimiento. Recuerdan como en Romanos 2, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es lo que más necesita el ser humano y eso es lo que Dios más busca. Y muestra su amor buscando satisfacer la necesidad más grande del ser humano, que en primer lugar es salvación y en segundo lugar es santificación. En primer lugar es que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, que sea salvo por la fe únicamente, no por sus obras, en base a lo que Cristo ha hecho. Y en segundo lugar, ya cristiano, lo que más necesita la persona es ser obediente. Y eso es lo que busca el Señor. Pensando otra vez como ilustración en cómo la santidad de Dios afecta todo lo que Él hace. Piensen en su juicio. Él nunca juzga de manera imparcial, corrupta o injusta. Como seres humanos, por nuestro pecado, no juzgamos. Hablando, por ejemplo, de un juez terrenal, de un gobernante que tiene la facultad de juzgar, de emitir un juicio. El ser humano, por su pecado, no juzga de manera imparcial. Juzga de manera parcial, con mucha frecuencia, de manera corrupta, de manera injusta, pero el Señor cuando juzga, escuchan, le da al culpable exactamente lo que merece, no más, no menos. Es perfecto. Lo vemos en Romanos 2, recuerdan, Él dará a cada hombre según sus obras, independientemente de quién sea el hijo de quien sea. Sea físicamente atractivo o no. Quiera sobornar a Dios o no, Él es insobornable, Él es incorruptible. Otro ejemplo de cómo la santidad de Dios afecta todo lo que Él es y hace, por ejemplo, pensando en su omnipotencia y su soberanía, pensando en que Él tiene poder ilimitado para actuar de manera coherente con su naturaleza, pensando en que Él es el Todopoderoso, el gobernante supremo de la creación. Piensa en esto. Si nosotros, humanos pecadores, tuviéramos el mismo nivel de poder y autoridad que Dios tiene, que por cierto estudiamos la semana pasada, es absoluto. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es el nivel de poder y autoridad de Dios. Recuerdan Daniel 4:35. Él es el Altísimo. No hay nadie que esté por encima de Él. No hay nadie que lo pueda cuestionar. No hay nadie a quien Él tenga que rendirle cuentas o pedir permiso para hacer algo. Si nosotros tuviéramos ese nivel de autoridad, lo usaríamos de manera corrupta, ¿no es cierto? Egoísta, abusiva, cruel. Aunque fueras el cristiano más maduro que caminara sobre la faz del planeta Tierra. Ese nivel de autoridad, de poder, no lo podrías manejar. Ningún ser humano podría. Sin embargo, el Señor ejerce su poder, su autoridad, de manera perfecta, porque Él es santo, 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 incorruptible. Por ejemplo, pensando en la omnisciencia de Dios, que Él conoce todo de manera perfecta, todo pensamiento, todo motivo, todo deseo, Él conoce todo, Él no tiene que ir a la escuela, Él no necesita nada de información fuera de Él lo conoce todo. Aún no está la palabra en nuestra boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. ¿Recuerdan? Salmo 139, dijo David. Si conociéramos, piensen esto, si conociéramos todo lo que Dios conoce, por ejemplo, si conociéramos todo pensamiento de todo ser humano al mismo tiempo, piénsalo, seríamos tentados a pecar. Por ejemplo, si conociéramos los pensamientos y los pecados de alguien, o nos enojaríamos pecaminosamente con ellos, o fulminaríamos a muchos, mataríamos a muchos, nos enojaríamos, nos amargaríamos por ver tanto pecado en ellos, ¿no es cierto? Pero solo Dios tiene la capacidad de sobrellevar esa profundidad y amplitud de información, de conocimiento. ¿Por qué? Porque versículo 3, porque Él es santo, santo, santo. Piénsalo, nada más con que alguien pegue contra ti, ya quieres enojarte y responder de manera pecaminosa, y ni siquiera sabes lo que está pensando. Si supieras, ¿se imaginan?
Dices, oye, pero ¿cómo sabes? Ve tu pecado, ve tu corazón, ve tu mente. ¿Qué dice alguno de ustedes? ¿Me sabes algo? No, yo veo la mía, veo la palabra de Dios en primer lugar. Y vemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, Jeremías 17:9. Y aún como creyentes tenemos tantos pensamientos que si respondemos de manera apropiada a la palabra de Dios, dices, pero ¿cómo me atrevo a pensar esto, Señor? Perdóname. ¿No es cierto? ¿Cómo me atrevo a pensar esto contra tal persona? Imagínate si supieras todo lo que todo el mundo piensa. Ya habríamos matado a todos. ¿No es cierto? Hay tanto pecado en nosotros. Gracias a Dios porque no somos omniscientes siendo tan pecaminosos. Por cierto, nadie más que Dios es así. Satanás no es todopoderoso, ni omnisciente, ni ningún ángel, solo Dios. Entonces Dios, únicamente Dios, tiene la capacidad de ejercer su omnisciencia, su soberanía, su poder, su juicio, su amor, de manera perfectamente santa, sin pecar. Ahora recuerden de quién estamos hablando aquí de manera específica. En Juan 12, 36 al 41, lo vimos a detalle la semana pasada. Según Juan 12, 36 al 41, este texto de Isaías capítulo 6 está describiendo la gloria de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Esto implica que aquí en Isaías 6:3 vemos que el Señor Jesucristo, escuche esto, es santo, santo, santo. Y esto es exactamente lo que reitera el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos 7:26, vayan ahí, hermanos, ese texto. Hebreos 7:26, aunque nuestro querido Roger hace un momento leyó y nos explicó Hebreos 4, que sería suficiente, ¿recuerdan? Hebreos 4:15, donde dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Observen cómo lo subraya Hebreos 7:26, hablando del Señor Jesucristo. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, escuchen esto, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es como si el Espíritu de Dios nos dijo toda manera posible de describir que el Señor Jesucristo no tiene pecado, desde el ángulo que lo veas, en su relación con Dios, con los hombres, consigo mismo, en todo sentido. Él es santo, inocente, sin mancha. Entonces, aquí en Isaías 6:3, los serafines el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Este es el Señor Jesucristo. Y observen que esta adoración angelical de Isaías 6 siguió siglos después en Apocalipsis 4. Acompáñenme ahí. Observen otra verdad hermosa. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4. Este es Juan, ¿recuerdan? El Espíritu de Dios escribe aquí usando a Juan. Escuchen lo que dice aquí. Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, dice Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí observen, Dios le da el privilegio otra vez de que ve el cielo, igual que Isaías. Esto es algo sobrenatural. Y aquí está Juan, nos lleva al cielo. Y versículo 2, Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Dónde habíamos visto eso? Isaías 6. Y ahora observen, ahora vemos a ángeles alabando a Dios. Podrían ser los mismos serafines de Isaías capítulo 6 u otro tipo de ángeles. Realmente no estamos seguros. Pero pasen al versículo 6. Apocalipsis 4:6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Aparentemente Juan no encuentra palabras para describir esto. Una especie de cristal transparente como un mar. Noten, no es un mar, es como un mar semejante al cristal. Esto muestra que está Juan aquí tratando de explicarnos esto con términos que entendamos. Que quede claro, no es un mar, no es cristal, es como un mar, es semejante al cristal. Y escuchen esto, versículo 6. Y junto al trono, y alrededor del trono,
4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos son ángeles. ¿Y qué significa que están llenos de ojos delante y detrás? Esto indica que estos ángeles tenían un conocimiento excepcional. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. Recuerden, semejante, no es un león, es semejante a un león. No va a salir alguno de ustedes contento de pensar, me voy a llevar a Fido al cielo. Qué gusto que mi perrito va a estar conmigo en el cielo. No, no, no. Semejante a un león, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. Esto indica su fuerza. Observen versículo 7. Sigue describiendo Juan a estos seres vivientes, estos ángeles. El segundo era semejante a un becerro. Esto indica su humildad. En el 7, el tercero tenía rostro como de hombre. Esto indica su capacidad de razonar. Y versículo 7, el cuarto era semejante a un águila volando. Esto indica su rapidez. Ya vimos que los ángeles se mueven rápido. Versículo 8, escuchen esto. Y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas. ¿Dónde habíamos visto eso? Los serafines en Isaías 6. 6 alas. Alguno de ustedes dirá, bueno, estos son serafines. No sabemos, porque aquí nos da una descripción más detallada, algo que no vimos en Isaías 6. Es posible que eran los mismos, que son los mismos, nada más que Dios no le reveló a Isaías eso, Isaías no lo escribió. Es posible que sean otros ángeles del mismo tipo, no sabemos. Pero dice aquí el versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, escuchen esto, día y noche de decir, santo, santo, santo. Igual que en Isaías 6. Es no aquí Jehová de los ejércitos, sino el Señor Dios Todopoderoso, la misma idea, el que era, el que es y el que ha de venir. Aparentemente por el contexto en Apocalipsis, aquí enfatiza el juicio que Dios está por derramar en los 7 años de tribulación futura revelados en Apocalipsis capítulo 6 al 18, y la segunda venida, el que ha de venir. Observen aquí en Apocalipsis 4:8, estos ángeles que están ante el trono de Dios adoran a Dios continuamente, reconociendo su santidad, su poder, su soberanía. En la época de Isaías, escuchen esto, de Apocalipsis, y claro, en nuestra época y por toda la eternidad. Y observen aquí, hermanos, una verdad hermosa. Algo importante. Al comparar Isaías capítulo 6 y esta parte de Apocalipsis 4, y ver que Dios es reconocido como el santo, santo, santo en ambos pasajes, recuerden algo importante. Isaías fue escrito alrededor del año 700 antes de Cristo. Apocalipsis fue escrito alrededor del año 96 después de Cristo. Escuchen, en el año 700 antes de Cristo, cuando Isaías escribió Isaías 6, en el año 700 antes de Cristo, Dios es 3 veces santo. Y en el año 96, cuando Juan escribió Apocalipsis, Dios sigue siendo 3 veces santo. A unos 8 siglos de distancia de haber sido escritos, en ambos textos, Dios es 3 veces santo. ¿Qué significa esto? Que Dios es inmutable, inmutable. Esto significa que Dios no cambia en su naturaleza. Qué impresionante, ¿no es cierto? No es que en Isaías fue santo, 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 y aquí ya nada más santo porque, bueno, dobló la rodilla el Señor y ya pecó. ¡No! Vean qué potente verdad. No importa cuántos siglos pasen, Dios siempre será igual de santo, de perfecto. Y de nuevo, en Juan 12, 36 al 41, Isaías vio la gloria del Señor Jesucristo. Esto implica entonces que el Señor Jesucristo es inmutable en su naturaleza, siempre ha sido igual, y por eso Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Escucha esto, el Señor Jesucristo antes de la encarnación fue santo, durante la encarnación fue santo, en la cruz fue santo, y ahora en la gloria sigue siendo igual de santo. Qué gloriosa verdad, ¿no es cierto? En otras palabras, nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo, impecable, santo, inocente, sin mancha.
Qué verdad tan gloriosa, ¿no es cierto? A Él adoramos y en Él podemos y debemos confiar. Todo lo que Él hace en tu vida no está manchado por el pecado. Recuerda quién es Él y quién eres tú. El Rey que controla cada detalle de tu vida nunca comete errores. No estás en una situación en la que puedes llegar a decir, Dios, ya te equivocaste, te faltó información. Por cierto, quería recordarte, Señor. No. Aunque desde nuestro punto de vista caído, pecaminoso, viciado por el pecado, podamos pensar, es que Dios, ¿cómo es posible que Dios ya se le pasó la mano permitiendo tanto pecado por aquí, por allá y en mi vida este sufrimiento? Dios está en control. Y su control y su amor y su conocimiento los ejerce de manera perfecta. Qué gloriosa verdad, ¿no es cierto? Se nos acabó el tiempo, seguimos la semana que entra, si Dios quiere. Padre, qué gloriosas verdades son estas. Ciertamente nos unimos a los ángeles, reconociendo que tú eres santo, santo, santo. Qué consuelo, qué verdades tan impresionantes. Tú, Señor, que habitas en luz inaccesible, en un ambiente de pureza absoluta, perfecta. Tú eres perfecto, nosotros imperfectos. Todo lo que tú eres y haces es absolutamente perfecto, como tú eres perfecto. Te alabamos, Señor, y pedimos que nos perdones por nuestra irreverencia, por nuestra osadía de llegar en ocasiones a acusarte de que haces algo mal. ¿Cómo revela esto nuestro pecado? No tenemos ni tendremos la perspectiva que tú tienes jamás, porque tú eres Adonai, el Señor, el soberano, el que tiene la autoridad absoluta sobre su creación, aquel que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Gracias porque eres inmutable, no cambias, que estas verdades anclen nuestra vida, que entendamos que eres tú, el Dios verdadero. Cualquier otra idea o concepto tuyo de Dios, del Señor Jesucristo, no es más que una caricatura, es algo equivocado. Que sometamos nuestros pensamientos, nuestra vida a la verdad infalible de tu palabra y no a ideas equivocadas humanas, no bíblicas. Y te damos la gloria y oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce a ti, al único Dios vivo y verdadero santo, que tu Espíritu lo traiga a ti y que le haga ver su pecado y que entienda que no hay otro Dios como tú, el único Dios verdadero, quien merece toda la gloria a través del Señor Jesucristo. Amén. La semana que entra regresamos al cielo, si Dios quiere.